Bueno, no ha surgido específicamente de mi boca que yo me he puesto en ese nivel de ser una candidata, primero porque es muy, digamos, apresurado cuando tanto falta aún para las elecciones y hay mucho camino que recorrer. Sin perjuicio de ello, en este momento yo detento a su vez el cargo partidario de ser presidente del Comité Circuito de la Capital y estoy en un lugar, en un punto neurálgico, por así decirlo, para poder evaluar cuál es la situación en la que está atravesando los ciudadanos puntanos y podría estar, sin perjuicio de lo que tengo técnicamente como conocimiento desde la profesión jurídica que detento, también el recorrido a diario que hago de las calles de San Luis y de los barrios podría llegar a posicionarme en un lugar de eso, sobre todo haciendo lugar a la posición que tengo del género, en defensa del género femenino, que necesita también tener protagonistas. No estaría para nada en desacuerdo si mis pares de la Unión Cívica Radical me eligen a través de unas internas, como es la forma correcta que indica la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical, a liderar ese espacio, porque creo que la Unión Cívica Radical debe estar presente en un frente coadyuvante de toda la oposición para derrocar al régimen hegemónico que lidera San Luis. Ya para el 19 van a haber transcurrido 36 años en el poder. Estoy dispuesta, como mujer, como miembro de la Unión Cívica Radical, militante y férrea opositora, a ocupar, en el caso que sea necesario, el lugar que fuese. Pienso que para derrocar a un régimen como el que ocupa la provincia de San Luis hace tanto tiempo, necesitamos de una estructura que en principio lidere espacios ejecutivos. Por eso no hay que achicarse a los sillones municipales ni a los sillones provinciales para poder liderar esa oposición. Los cargos legislativos no alcanzan para poder derrocar a este poder hegemónico del que estamos hablando. Es una condición sine qua non, pienso yo, que todos los que somos oposición nos formemos a través de equipos técnicos necesarios a los efectos de poder avanzar con un plan organizativo correcto y en ese sentido poder hacer caer al régimen de los Rodríguez A. Bueno, en principio nosotros estamos trabajando precisamente con un equipo técnico muy capacitado académicamente, con gente también del PRO, o sea, gente que tenemos el espacio, integramos el espacio de Cambiemos, sobre todo con el tratamiento que vamos quiero dar un avance, pero todavía no lo hemos lanzado, sobre la reforma constitucional, que es algo importante y de suma envergadura, sobre todo el tema de la reelección indefinida, que es algo que está pendiente y que debió ser cambiado hace tiempo en nuestra Constitución y específicamente en las distintas esferas de gobierno, en los distintos acápites dentro del poder, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada esfera posee un ámbito que puede ser susceptible de cambio para mejora. Hay mucho para hablar sobre los distintos temas, pero es muy abarcativo. A mí particularmente me interesa el tema municipal porque he trabajado puntualmente en esa esfera y porque soy una acérrima defensora de la autonomía municipal. Tengo muchos escritos al respecto y oportunamente ejercí un cargo técnico
cuando el Frente Juntos por San Luis, liderado en ese momento por el doctor Carlos Alberto Ponce, llegó a la Corte Suprema a través del fallo Ponce Carlos Alberto contra el gobierno de la provincia de San Luis y logró, bueno, si todos recuerdan, esa confrontación entre dos municipios, la municipalidad paralela en realidad la paralela era la de Torrontegui y no la de Pérsico, y bueno, y llegamos a ganar jurídicamente y además con el gran apoyo popular. Pienso que es una gran deuda pendiente porque los fondos coparticipables que fueron girados a la Intendencia Paralela de Torrontegui debieron haber ingresado a la Municipalidad de Pérsico. Les cuento que yo fui víctima oportunamente porque no me hicieron a mí los pagos que se hacían a los empleados municipales y yo oportunamente hice una denuncia en la AFIP que no prosperó. La AFIP intimó debidamente al empleador, al municipio y bueno, quedó en eso. Yo por lo menos tengo el reclamo hecho, pero varios funcionarios debieron haberlo encarrilado de la forma que yo lo hice. Creo yo, el ingeniero Ponce ha hecho un correcto proceder jurídico en reencauzar esa petición porque es algo que por derecho le corresponde al municipio. Todas las provincias a fines del año pasado se acogieron a ese pacto y renunciaron a derechos que tenían en pro de un reparto más equitativo, como dice el artículo constitucional, salvo San Luis. El gobernador adujo, con razón en ese sentido, con razón, ahí sí le doy la razón, que él tenía ganado el juicio, San Luis tiene ganada en la Corte Suprema de Justicia el juicio por ese reintegro que le debe la nación a la provincia. Y bueno, al no acogerse, ahora tenemos las consecuencias en la suba de los impuestos provinciales, como bueno, los impuestos inmobiliarios, el impuesto del automotor, que en realidad corresponde en principio ser una tasa municipal y no como está, o un impuesto municipal, como lo admite la Constitución, y no como corresponde, como está en esta actualidad, que es una percepción que detenta rentas de la provincia. O sea, hay mucho para hablar. En realidad, el pacto podría tornarse, al decir de algunos constitucionalistas, al no poseer el carácter absoluto de la firma de las 23 provincias, no de la Cava, que es una ciudad autónoma, con la firma de las 23 provincias, lo que no le daría el carácter absoluto al carecer de la firma de una de las 23. Por ende, es un poco discutible doctrinariamente si es o no ese pacto, si tiene legitimidad jurídica, cosa que la justicia lo dilucidará oportunamente, ¿no? Yo pienso que el gobierno de la provincia, un poco caprichosamente y con el poder discrecional que posee, ha tomado esa decisión, pero es drástica, sobre todo para los puntanos, que debemos solventar con la suba de los impuestos provinciales todos los planes que son con carácter subsidiario para la gente que supuestamente fue clientelismo político en las últimas elecciones y que lo votó. Y que, bueno, tiró por la borda todo el trabajo del Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis, en tanto y en cuanto no pudimos mantener el mismo porcentaje de votos en las internas del 13 de agosto. Eso fue una actitud caprichosa del gobernador que dejó de lado por ese derecho, es por lo único que lo avalo, el derecho que tiene con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación firme y consentido por la Nación, que tiene el derecho a cobrar. Pero si uno tiene que actuar con fines solidarios y con fines nacionales, sobre todo él, que se considera un presidenciable con las últimas noticias que hay, debió pensar en los ciudadanos de San Luis, que tenemos que pagar el costo político de pagar el doble de los impuestos con la suba que ha hecho en la ley impositiva anual 2018,
como ley reglamentaria del Código Tributario de la provincia, a diferencia de lo que hubiese ocurrido si él tal vez con una actitud más humilde renunciaba a aquello, pero ganaba en otros aspectos, como por ejemplo esos fondos esos fondos que dejaron de ingresar a la provincia. Ahí pienso yo que no hay una buena administración como ellos se tildan. Hay muchas cosas, fíjense ustedes, en las que no estoy de acuerdo. Supónganse, voy a dar un ejemplo para que lo entienda el lego o el que no está en el tema. Los sueldos de la provincia son uno de los más bajos que hay en el país, sobre todo de la administración pública. Los empleados luego tienen un gran problema cuando se van a jubilar, cuando llegan a la edad jubilatoria. ¿Por qué? Porque perciben jubilaciones ínfimas, porque los aportes que ha hecho la provincia de San Luis son ínfimas. Y a veces, fíjense ustedes que aunque es irrisorio, los sueldos que perciben, los haberes jubilatorios que perciben quienes ya son jubilados son mayores a los sueldos que tenían estando en actividad al ser empleados. Fíjense ustedes que esos fondos que por la Constitución de San Luis los debería pagar el gobierno de la provincia de San Luis, estoy refiriéndome a las jubilaciones, fueron transferidos en el año 96. O sea, nosotros le aportamos a la nación en carácter de fondos solidarios para la masa coparticipable, que es para los fondos jubilatorios, mucho menos de los que nos devuelve la nación a la provincia, a los mismos jubilados. Entonces, por eso, en ese sentido, San Luis le da bastante poco a la nación en calidad de lo que nosotros nos retorna esa esfera de gobierno nacional. Así que en varios temas, en varios tópicos, no estoy de acuerdo con la postura que ha tomado los Rodríguez A. Por supuesto que cada uno, bueno, hay muchísimos pedidos de informes desde la Cámara de Diputados, sobre todo los delegados de nuestros diputados de Cambiemos, que han solicitado sobre distintos temas puntuales a dónde van estos y aquellos fondos de la provincia. La verdad que uno de los temas tópicos a tratar de reformar o que sostienen un gobierno de avanzada, además de la educación y la salud, es la justicia. Y a mí me toca de cerca. Me toca de cerca porque litigo en las dos esferas de gobierno, la federal y la provincial. Y sin perjuicio de que se ha tratado de ayornar con sistemas modernosos, por así decirlo, desde la aplicación del IOL, del IUBRIS, del GIAC y ahora con la aplicación del nuevo GIAC, estamos un poco en disconformidad los abogados, y desde el Colegio de Abogados hemos presentado las quejas pertinentes, porque en vez de darle celeridad a los procesos y darle una solución al justiciable, estamos retrasando las soluciones que a veces son demasiado injustas. En la esfera, les digo, yo que también hago derecho previsional, en la esfera nacional, fíjense ustedes si es injusto que un jubilado esté 10, 12, 15, 18 o 20 años para lograr el reajuste de su haber previsional cuando a veces se queda en el camino. Y acá a nivel provincial, creo yo que hay que aumentar la cantidad de fueros, además poner mayor cantidad de juzgados, porque las causas atosigan el sistema y es imposible litigar a diario porque cada vez el cuello de botella es más chico. Nosotros desde la Unión Cívica Radical hemos conformado el espacio Cambiemos con el PRO. Sostenemos al gobierno nacional porque es el presidente que salió de la convergencia luego de las internas, donde nuestro espacio estaba liderado por Sanz y la doctora Carrió, la coalición cívica, ¿verdad? Así que debemos
someternos a las mandas de nuestro presidente, respetar las decisiones políticas que posea, como dije recién, en base al poder discrecional que posee como ejecutivo, pero lo que yo mantuve, sobre todo cuando me sometí a las internas dentro de del Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis, ejercer el contralor que debemos como partido coadyuvante dentro de esta coalición. Y la Unión Cívica Radical no debe callar sus voces, por el contrario, debe manifestarse cuando esté en desacuerdo con las actitudes que puedan desavenir este frente político conformado. Es necesario que haya más liderazgos de la Unión Cívica Radical, por eso vuelvo a repetir mi ánimo de participación en el caso de que sea necesario y que sea solicitado por mis pares dentro de la Unión Cívica Radical. Como yo me ofrezco a ayudar y a colaborar y a apoyar a la persona que esté mejor posicionada luego de una encuesta, luego de una merituación por parte de los sondeos políticos. Para eso están los sondeos periodísticos, las encuestas y demás test que deban ser evaluados. Es necesario que se practiquen para buscar el mejor candidato, ¿no?